La Universidad Santo Tomás les da una cordial bienvenida a las jornadas académicas Entre la incertidumbre y la esperanza, formas de ver y contar el proceso de paz colombiano desde perspectivas comparadas. Solicitamos a los asistentes dejar sus dispositivos móviles en silencio o apagados para favorecer el buen desarrollo de este evento. Damas y caballeros, estudiantes, invitados, muy buenas tardes. La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, se complace en anunciar que actualmente se encuentra en proceso para la reacreditación institucional Bogotá, modalidad presencial y a distancia, y la acreditación institucional de las demás sedes y seccionales en el país. Damos la bienvenida a los integrantes de la mesa principal. Preside el padre Omar Orlando Sánchez Suárez, Orden de Predicadores, decano de División de Ciencias Jurídicas y Políticas. Doctor Alberto Castillo Castañeda, decano, Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Doctor Jerónimo Ríos Sierra, director de la Maestría en Gobernabilidad. Doctor Miguel Benito Lázaro, director del Centro de Investigación de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Iniciamos el presente acto invitándolos a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. A continuación, escucharemos las notas del himno de la Universidad Santo Tomás.
Pueden tomar asiento. Para dar apertura formal a las jornadas académicas, se dirige a ustedes el padre Omar Sánchez Suárez, decano de la División de Ciencias Jurídicas y Políticas. Presento un cordial saludo en nombre del Padre Rector, el Padre Carlos Mario Alzate, a todos los estudiantes, profesores de la Universidad Santo Tomás, especialmente de esta Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, que como bien sabemos todos es la facultad más nueva que existe en nuestra universidad. Igualmente saludo al señor decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, al doctor Alberto Castillo Castañeda, al director de la Maestría en Gobernabilidad y Democracia, el doctor Jerónimo Ríos, al profesor Miguel Benito, a los ilustres estudiantes de nuestra universidad, a los docentes y a todos los que estamos presentes en la sala. Todos los colombianos estamos alerta y a la expectativa y con oídos muy listos ante el proceso de paz y con un alto grado de preocupación por el trabajo que se divisa en un próximo y cercano tiempo, de la realidad que tenemos que vivir como colombianos, que hemos soportado el conflicto armado que lleva más de 48 años y es el más antiguo del hemisferio occidental. Y prepararnos también para el posconflicto que ya nos está llegando y nos toca a todos sin escapatoria vivirlo y responder ante todas las exigencias que estas situaciones nos traigan. Por ello, desde la Academia de la Universidad Santo Tomás, estamos generando puentes y sinergias con las distintas facultades de la misma universidad, bajo enfoques y miradas multidisciplinares que luego puedan tener continuidad desde diferentes ópticas de la vida universitaria. La Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales continúa creando lazos para el fortalecimiento y la formación científica de líderes nacionales e internacionales que presenten constantemente su opinión y presenten su pensar académico con un alto grado de reconocimiento y de impacto nacional en el mundo. Y me atrevo a hacerles la sugerencia que para una próxima jornada invitemos también a los que han estado como negociadores en la paz, negociadores de la paz en La Habana, Cuba, como ha sido el expresidente Humberto de la Calle, el comisionado de la paz Sergio Jaramillo, el general retirado Jorge Enrique Mora, el general retirado Oscar Naranjo, el excomisionado de la paz Frank Pear, a Luis Carlos Villegas y así a todas estas personas que han tenido que estar en el tire y encoge de estas negociaciones, de estas conversaciones. Para la Universidad Santo Tomás es de gran reconocimiento que ustedes, los estudiantes de los semilleros de paz y de seguridad en Latinoamérica de la Facultad de Gobierno, nos inviten y presenten esta primera jornada de reflexión que hace que seamos una de las instituciones universitarias que se renueven especialmente en la educación superior, pues somos conscientes que la educación superior debe estar en cambio continuo, en actualización frecuente, haciendo que la Universidad Santo Tomás sea lugar de grandes y profundas reflexiones y se convierta en el verdadero templo del saber. La educación debe generar una sociedad más justa y democrática, pues la Universidad Santo Tomás es ante todo una educación crítica y de calidad comprometida con el país.
y tiene como misión conducir, llevar, promover a todos sus estudiantes, a todos sus educandos a un nivel internacional. Somos conscientes que la educación para el joven de hoy es el camino que nos lleva a la realización humana. Pero al hablar de paz, no podemos olvidar frases célebres como la de los 3 últimos papas. Recordemos que Juan Pablo II nos decía: la paz exige 4 condiciones esenciales: la verdad, justicia, amor y libertad. También el mismo Juan Pablo nos decía: la guerra es siempre una derrota de la humanidad. Y mucho más el Papa, hoy santo lógicamente, Juan 23, que nos decía: la justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra. Y nuestro Papa actual, el Papa Francisco, nos dice: insisto una vez más, Dios no se cansa de perdonar y concedernos la paz. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Y yo, como decano de división, digo: la paz es producto de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y como su nombre lo indican, jornadas académicas. Por ello, desde hoy declaro inaugurada esta primera jornada titulada Entre la incertidumbre y la esperanza, formas de ver y contar el proceso de paz de Colombia desde perspectivas comparadas. Sumándome con gran regocijo académico a esta bella y bien ponderada iniciativa de gran impacto nacional e internacional de los profesores de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales y de sus estudiantes, y como un estímulo a su ardua labor académica, investigativa y de proyección social. Y por ello los invito para que entre todos nos brindemos un fuerte aplauso. A continuación, escucharemos la intervención del doctor Alberto Castillo Castañeda, decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Agradecer a todos y todas, estudiantes, profesores, amigos y amigas, por la participación en estas jornadas académicas. Esta es una iniciativa que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales y que incluye, además de eso, también a otras facultades de la Universidad Santo Tomás, así como la Facultad de Comunicación Social, e incluye también a varios expertos nacionales e internacionales cuyo fin último es analizar la realidad del proceso de paz colombiano desde diferentes visiones. Tenemos que tener en cuenta que son estas comparaciones las que nos enriquecen. Desde este ámbito, como científicos sociales, como estudiantes de Gobierno y Relaciones Internacionales, tenemos que dar nuestro aporte. Este espacio de debate y de análisis se configura en consonancia con la labor que está llevando a cabo la Universidad Santo Tomás en la construcción de una cultura de paz en la sociedad colombiana. Específicamente, la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales se ha sumado a esta iniciativa y se proyecta como aquel espacio en donde deberán confluir naturalmente los elementos esenciales del proceso de empoderamiento de una ciudadanía activa, asimismo como estudiantes y como futuros ciudadanos y funcionarios que sean capaces de diseñar políticas públicas acordes a una situación que nunca antes habíamos conocido, la paz.
Políticas públicas que deberán de ser integrales, asimismo también inclusivas, donde participen no solamente la sociedad civil, sino también las empresas, partidos políticos y también la comunidad internacional. Es por eso que la idea de analizar el contexto desde una perspectiva histórica, pasado, presente y futuro, y comparada desde diferentes visiones y escenarios, surge del cuestionamiento realizados por los mismos docentes y estudiantes de nuestra facultad. Y esto es un resultado nuestro, que ponemos sobre la mesa este ámbito de estudio y además de eso, de ganas de transformación en acciones reales que repercutan al total de la ciudadanía. Por tanto, quiero dar las gracias a los invitados, asimismo también al decano de división, padre Omar, al director de la maestría de Gobierno y Democracia, asimismo al director de investigaciones, a todos nuestros docentes, alumnos, muchas gracias y espero que estas dos jornadas sean ese espacio de reflexión en donde nosotros podamos poner aquellos cuestionamientos y aquellos elementos esenciales desde la academia hacia las políticas públicas y el gobierno. Muchas gracias. Para continuar con nuestro programa, invito a los integrantes de la mesa directiva a dirigirse al auditorio. Las jornadas académicas entre la incertidumbre y la esperanza, formas de ver y contar el proceso de paz colombiano desde perspectivas comparadas, consta de 4 segmentos, unidos por la idea de experiencias comparadas y perspectivas diferentes, por motivo de nacionalidad, por historia, por puntos de análisis y marcos conceptuales propios de cada una de las ciencias sociales a las que se espera dar cabida en el marco de este evento, sobre el actual proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, en La Habana. Para este primer segmento se articulará sobre la proyección del documental La búsqueda de la paz desde otro punto de vista, en el que se recogen las expectativas de ciudadanos extranjeros residentes en Colombia ante el inicio del proceso negociador actualmente en curso. Entre los entrevistados para la elaboración de este documental están los profesores de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, doctores Jerónimo Ríos y Miguel Benito. Mediante la proyección de este documental se presentan 2 elementos centrales en la comparación: la perspectiva de los extranjeros y la visión sobre cómo se está articulando el proceso actual y si cumple con las expectativas esperadas. Hará la presentación del documental La búsqueda de la paz desde otro punto de vista Jesús Muñoz. Él es periodista, corresponsal, realizador de televisión y director de documentales. Es ganador de 2 India Catalina, un CPB, un premio Simón Bolívar y un Emmy Televisión. Invitamos entonces a Jesús Muñoz para que haga la presentación de este documental. Inmediatamente después hará las conclusiones y reflexiones generales Ángela Rodríguez Berge. Por favor, Jesús. Muchas gracias. Gracias a las directivas de la universidad por permitirme compartir este momento con un título tan sugerente, ¿no? La paz entre la incertidumbre y la esperanza. También mi agradecimiento
a mi gran amiga y compañera Ángela Verge, así como a Miguel de Benito, que hemos sido también compañeros y contertulios del programa de Hassan de 360 grados a la noticia, donde intentamos arreglar el mundo y creo que lo que hacemos es ponerlo peor aún de lo que está. Igualmente, muchas gracias a Juan Pablo, que es el hombre que puso el ojo en todo el proceso del documental. Hay una cosa que tienen que saber ustedes como alumnos que nos pasa a todos los periodistas que llegamos a Colombia. Un periodista cuando llega a Colombia, nada más que llega, cada noticia somos capaces de escribir como 3 o 4 tratados en una sola noticia. A los 6 meses escribimos una página. Después de estar un año en Colombia, la sudamos para hacer un titular. Creo que Ángela Verge llegó a ese momento en el que irrumpió en una realidad colombiana tremenda, convulsa, como siempre, osada, atrevida, siempre desmontando y montando, siempre siendo una noticia tremenda, al día siguiente se desmonta esa noticia, va a entrar otra, no pasa absolutamente nada. No es un país que es curioso, ¿no? Que yo siempre me sorprendía con noticias, no, esto va a ser la caída. Ahora comentaba con una profesora de economía, mujer encantadora, cuando llegué con Samper dije, no, Samper se cae. Y hubo un periodista colombiano y dice, no, tranquilo Jesús, en este país no pasa nada. Y nunca entendí que era decir no pasa nada, y es verdad que no pasa nada. Y ahí estuvo Samper 4 años. Bueno, Ángela Verge llega en ese momento en que empieza a observar el proceso de paz, el tan manido proceso de paz en Colombia, con una perspectiva limpia. Y además hace algo que me parece a mí que es una osadía, que es el poner la cámara a una serie de personas y empezar a hacer que esas personas hagan la presentación, el análisis, profundicen, y además lo hacen de una forma muy curiosa porque Ángela Verge cuando pregunta no hace la pregunta convencional del periodista, no, incita a la persona que responde a reflexionar lo que le han preguntado, que es muy diferente, ¿no? Y entonces ahí lo que logra me parece que es extraordinario, porque son procesos de reflexión muy interesantes por personas con una larga trayectoria en la ciencia política, en el periodismo y así en sus distintas sociología, etcétera, ¿no? Y eso te permite ver el documental con una pieza impresionante y además que la declaración es tan rápida, tan sutil, que necesitas la otra, así hasta que logra construir un solo discurso, ¿no? En un momento dado, cuando uno empieza a hablar de la paz de Colombia, de veras, yo que estuve en el proceso del Caguán, y nos tocó cubrirlo desde cuando nos iba a San Vicente del Caguán, era realmente aquello era un cachondeo, la verdad. Los periodistas le hemos metido más leyenda que lo que había de seriedad, ¿no? Era como, algunos incluso nos hacía gracia, era como la palestra pública para hacerse la foto con Marulanda, con el mono Jojoy y así un largo etcétera, ¿no? Y acudió el que era entonces, el que fue presidente de la Bolsa de Nueva York, ¿no? Ya miran ustedes, el presidente de la Bolsa de Nueva York, ¿de qué tenía que hablar con Marulanda, ¿no? Ni el uno hablaba español ni el otro sabía hablar inglés. Entonces ya me dirán, ¿qué pudo salir de ahí, no? El caso es que lamentablemente ese proceso falló y se fue al traste. Hay otro proceso nuevo. Pero hay una cosa que en un momento dado nos ocurrió, y creo, no sé si en ese programa estaba Miguel, que estábamos hablando del tema del paro agrario, ¿no? El tremendo paro agrario, y estaba invitado, creo que en este documental está invitado un sociólogo francés, que creo que sí que le tenéis aquí vosotros también. Y el tipo hizo una lectura que me pareció extraordinaria. Entonces estamos, ¿qué tal? Que el paro, que Santos, que no sé cuántos, y dice, no, es que ustedes nos han enterado que eso que están viviendo ahora es posconflicto. Entonces, claro, uno se hace la pregunta, ¿será que ya estamos viviendo en el posconflicto y los únicos que no se han enterado son ni las FARC ni el gobierno? ¿Será que a lo mejor ya el pueblo ya está construyendo la Colombia del posconflicto? ¿Será que este escenario ya es parte de la construcción de esa Colombia del posconflicto? Empiezan a surgir ya una serie de preguntas y me retrotraigo en el tiempo y me fui a la época de la dictadura del general Franco en España. Ahí Ángela Verge afortunadamente era muy chiquitita y muy jovencita, pero a mí no, a mí sí me tocó plenamente. Y había una cosa que era la universidad. En la universidad estaban los socialistas, los comunistas, demócratas, cristianos, falangistas, y todo el mundo debatía. El único que no se había enterado que la democracia había llegado a España era Franco.
Era curioso, ¿no? O sea, y de hecho hubo que hacer que se muriera para que se firmara que en efecto que en España ya había democracia, que el pueblo ya vivía en democracia, que el vecino que sabía que el otro era socialista no se iba a denunciarle, ya convivía con él, o sabía que el otro era y ya se entendían y ya intercambiaban. Ya incluso la prensa, ya empezaba el diario El Pueblo ya a transformarse, aparecía el diario El País, etcétera, ya estaban en otro juego completamente distinto. Había una caricatura que publicó un gran dibujante español que se llama Forges, ¿no? Y era un policía muy chiquitito, con un franco también muy chiquitito, y decía, excelencia, hemos descubierto que en España hay 30 millones de sospechosos, ¿no? Un poco aquí pasa igual, ¿no? Yo creo que el gobierno y las FARC, a veces que se reúnen, dicen, creemos que en este país hay 40 millones de sospechosos de querer la paz, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y es un poco lo que Ángela Verge nos va a hacer que empecemos, sobre todo la gente joven que estéis aquí, me parece que es un privilegio lo que vais a tener, porque las voces que vais a encontrar, quizá la más disonante sea la mía, obviamente, pero las voces que vais a encontrar son voces extraordinarias, con unos análisis puntuales y además de una limpieza en el concepto extraordinario. Y saber manejar, como lo ha manejado, toda la construcción, todo el montaje del documental, como lo ha hecho Ángela Verge y Juan Pablo, me parece que es una auténtica obra de arte. Es más, yo creo que quien se quede con ese documental se va a quedar con un documento que ya es historia. Muchas gracias.